Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo va? Ahí estamos todos. Buenas noches, profe. Noches. Otro más. Hola, hola, hola. Yo, todos los que estaban en la sala de adentro. ¿Se me escucha bien? Buen día. ¿Se escucha bien? Vamos a silenciar. Bien, ustedes si tienen que hablar, habiliten sus micrófonos, están silenciados. Bueno, vamos a seguir hoy con cinemática, ¿no es cierto? Veníamos con cinemática, habíamos dejado en caída libre, si se acuerdan. Hoy vamos a terminar con caída libre y tiro vertical, y vamos a empezar con movimientos en 2 dimensiones. No sé si vamos a llegar a movimiento circular. Vamos a tratar de esbozar algunas ideas del movimiento circular. Bien, interesamos a alguien más. Una pregunta, todavía ustedes siguen sin V, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes está con V en el aula virtual. Sí, profe, el lunes lo pudimos resolver ya. Ya estamos todos conectados. Bien, qué bueno, perfecto. Sí, buenísimo. ¿No? Lo hizo entonces la profe de práctico. ¿No sabes cómo lo hizo? ¿No te les contó? ¿Fue por administración? ¿No les contó cómo fue? Porque yo Le tengo escribió al jefe de la cátedra, si no me equivoco, y creo que le habrá habilitado algo en la UV y nada, ya pudimos entrar. Yo hablé con ella y yo la habilité. Yo a los profes sí los puedo, a los profes los puedo. Estaba como oculto. En modo Había oculto, creo una que configuración que lo activaron y listo. Bueno, ojalá haya pasado lo mismo tengo el mismo problema en física 2. Bueno, me dieron un buen dato, entonces que fueron entonces desde administración que lo hicieron. Si estaba oculto y le cambiaron una configuración ahí, listo. Bueno, yo les voy a preguntar entonces al resto del curso, del otro curso, quiero decir. Bueno, gracias entonces por el dato. Yo voy a seguir subiendo, ya había dejado de subir las cosas en autogestión, así que bueno, si todos tienen aula virtual, vamos a subir. Voy a seguir subiendo en el aula virtual todas las clases. Hoy tampoco vamos a hacer un PowerPoint porque son bastantes ecuaciones, un problemita y qué sé yo, entonces es mejor pizarro, ¿cierto? Para mí es mejor pizarro, no sé para ustedes. Entonces arrancamos con la grabación y empezamos con cinemática entonces. Bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a arrancar de donde dejamos la clase pasada con la misma planilla, con la misma pizarra, quiero decir, no planilla. Bien, ¿recuerdan las ecuaciones de movimiento rectilíneo variado? Teníamos que la aceleración era constante en las ecuaciones de movimiento rectilíneo variado, ¿no es cierto? En particular, la caída libre es un movimiento variado. Voy a correr esto. La caída libre es un movimiento variado. Entonces, con la característica de que la aceleración de la gravedad es la aceleración que domina el movimiento. Y entonces yo les había puesto 3 opciones de elección de sistema de coordenadas para plantear las ecuaciones de la caída libre. ¿Se acuerdan que la caída libre es justamente cuando uno suelta una partícula sin velocidad inicial desde una altura h y esa partícula cae por acción de la gravedad, ¿no es cierto?
De eso se trataba la caída libre. Si nosotros poníamos el sistema de coordenadas 1, ubicado justo desde donde parte la partícula y con el eje Y vertical hacia abajo, apuntando hacia abajo, entonces nuestro sistema, a partir de este sistema 1, nuestras ecuaciones de movimiento quedaban de esta forma. La aceleración era g positivo porque sabemos que la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, hacia la Tierra. La velocidad de g por t sin velocidad inicial. Recuerden que las ecuaciones en general tenían acá una velocidad inicial que caída libre no la tiene. No la tiene por cómo se define caída libre, pero un problema me puede proponer una velocidad inicial hacia abajo. Si alguien la empuja, si no la suelta y la empuja, entonces acá sí voy a tener una velocidad inicial distinta de cero. Así que cuidado con utilizar de memoria las ecuaciones. Y después, la posición respecto del tiempo varía de esta forma, ¿no es cierto? Porque la derivada de la posición me da la velocidad, tiene que ser esta dependencia con el tiempo al cuadrado. ¿Está? Entonces tenemos esta caída libre, estas ecuaciones de caída libre para el sistema 1, que comienza donde parte la partícula y con el eje Y apuntando hacia abajo. Después tenemos el sistema en azul, que es el sistema 2, que lo ubicamos en la base, donde parte, perdón, no donde parte, sino en la base donde va a llegar, a dónde va a llegar la partícula cuando termine su movimiento. Y con el eje Y apuntando hacia arriba. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad ahora es menos g negativa, la velocidad es menos g por t porque tampoco hay velocidad inicial, pero la posición respecto del tiempo sí tiene un cambio. No solamente el signo, sino la posición inicial. Acá, como nosotros elegimos, en el sistema 1, como nosotros elegimos ubicar el sistema de coordenadas en el mismo lugar donde parte la partícula, la posición inicial es 0. En cambio acá, la posición inicial es más h. ¿De acuerdo? Entonces ubicamos, le sumamos h a nuestra ecuación de la posición respecto del tiempo. Y el sistema 3, por poner algún sistema, algún otro sistema... ¿Cómo es eso, profe, de la zona de la altura, del h, del sistema 2? ¿Cómo? No llega a entender. No llega a entender en el sistema 2 por qué le suma la altura, digamos, del h. Porque en el sistema 2 yo estoy parado en la base. No estoy parado en la partícula, donde está la partícula. Yo sé que estoy arrojando un dato del problema, es la altura desde la cual arrojo la partícula. ¿De acuerdo? Entonces, como yo me ubico en la base a donde va a caer la partícula, la posición inicial de donde arranca el movimiento respecto de este sistema de coordenadas es h. Siempre acordate que las ecuaciones de movimiento de un MRV son así. Aceleración igual a constante, A0. Velocidad, A0 por T, más velocidad inicial. Posición X o Y, la que te guste, pongámosle X de T, en este caso Y de T, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad por el tiempo, más la posición inicial. Siempre termina con posición inicial, velocidad inicial o posición inicial, las ecuaciones de la velocidad y la posición. Si estoy arrojando la partícula de una posición inicial distinta de 0, como es el caso como es el caso del sistema 2 que yo elegí en la base, porque eso depende de mi elección. Eso depende de la elección del sistema de coordenadas. Estas ecuaciones son generales y se ajustan a la elección, estas ecuaciones son generales y se ajustan a la elección del sistema de coordenadas. Depende de dónde uno pone el sistema, va a tener una posición inicial diferente. ¿De acuerdo? El sistema 3, que es el rojo, también en rojo tiene lo mismo, lo ubico en la base, en el 0 de en la base, donde va a caer la partícula. La base que está a una distancia h de donde soltamos la partícula. Pero le cambiamos el sentido al eje Y. Ahora el eje Y va para abajo en vez de para arriba, como en el sistema 2.
Y entonces la aceleración ahora es positiva, la velocidad es g por t positiva, igual que para el caso del sistema 1, pero la posición es un medio de g por t cuadrado, igual que en el caso 1, pero ¿qué posición inicial tiene ahora la partícula? Como yo estoy contando las distancias positivas para abajo, si voy para atrás, las distancias negativas son para arriba, y entonces el sistema parte de una posición inicial, la partícula parte de una posición inicial menos h, negativa. ¿De acuerdo? Tenemos entonces estas tres opciones según la elección de nuestro sistema de coordenadas. Entonces lo vamos a poner, bueno, otra cosa que hicimos en la clase pasada fue calcular el tiempo, cuánto tarda en llegar al suelo la partícula si está arrojada de una distancia h. Y entonces igualamos y utilizamos el sistema 1 para despejar, para hacer ese cálculo, lo podríamos haber hecho con cualquiera de los otros dos sistemas. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Bueno, entonces cuando la distancia recorrida por la partícula fue igual a h, entonces le despejamos el tiempo de ahí. Y nos da que el tiempo de caída es raíz cuadrada de 2 por g por h. Esto ya lo hicimos en la clase pasada. Y el tiempo de caída es raíz cuadrada de 2h sobre g. Y la velocidad justo antes de tocar el suelo, es reemplazar el tiempo el tiempo que demora en llegar al suelo, en la ecuación de la velocidad. Reemplazamos este tiempo en la ecuación de la velocidad y tenemos g por t, raíz cuadrada de 2g sobre h, metemos la g adentro de la raíz y nos queda esa ecuación. ¿Está? Bueno, eso es lo que hicimos relativo a caída libre. Ahora vamos a dejar un poquito más prolijo esto. Voy a dejar un poquito más prolijo esto. El sistema número 1. Vamos a borrar acá. Esta goma no me gusta mucho esta goma. A borrar acá. Borramos acá. Y vamos a borrar toda esta ecuación que ya la tienen de la clase pasada. Esto. Bien. Fíjense entonces, les propongo un ejercicio. Vamos a correr el sistema 1, lo voy a poner más abajo. Sistema 1, voy a agarrar y lo voy a poner acá. Lo voy a alinear. Entonces hagamos un jueguito como hacíamos en el primario. Yo tengo el sistema 1, las ecuaciones respecto del sistema 1, las ecuaciones respecto del sistema 2 y las ecuaciones respecto del sistema 3. Y acá tengo un conjunto de gráficos. Los voy a tener que bajar un poquito más para ver el gráfico. Si se fijan, hay un conjunto de gráficos acá abajo que ya los van a terminar de ver. Un poquito mejor. Bajamos esto. A ver si lo podemos ver completito. Ahí estamos. Bueno, sistema 1, sistema 2 y sistema 3. Y 3 conjuntos de gráficos. Y lo que tenemos que hacer es unir a qué sistema pertenece cada uno de los gráficos, ¿no es cierto? De aceleración, de velocidad y de posición respecto del tiempo. ¿Bien? Fíjense, en los gráficos tenemos arriba en el sistema, bueno, no sé si toque ahí. En el sistema tenemos, en cada uno de los sistemas tenemos aceleración primero, velocidad después, tiempo después. Perdón, aceleración, velocidad, posición. Y acá tenemos aceleración, velocidad y posición respecto del tiempo. El sistema 1, ¿a cuál de este conjunto de gráficos corresponderá? Bueno, podemos descartar rápidamente a qué gráfico corresponde. A ver, por lo menos uno de los gráficos se puede descartar.
En el sistema 1, Y la el sistema 2, a la primera columna. Bueno, a ver. El sistema 1, como tiene la aceleración positiva, G positiva, no corresponde a este sistema que tiene G negativa. Hay uno solo que tiene G negativa, ¿no es cierto? Una sola de las elecciones que tiene G negativa, y es ese. Entonces, aparentemente este conjunto de gráficos pertenece al sistema número 2. Ya vamos a chequear si eso es así. Si está bien, y es así. Después, entonces el tema de que la aceleración sea negativa decide que el sistema 2 correspondería a este conjunto de gráficos. A ver, sigamos, a ver si es cierto. Aceleración menos G constante, una función constante del tiempo. Eso es correcto. Velocidad menos G por T. Esta es una función lineal con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Que tiene la función lineal tiene una ordenada al origen igual a 0, no hay nada. Quiere decir que corta al sistema en el centro. Tenemos una pendiente negativa y cortando el centro. Una recta con pendiente negativa y que corta en el centro del sistema de coordenadas. O sea que ese también es correcto. Ese gráfico está bien, el gráfico de la aceleración está bien, función constante negativa, función lineal con pendiente negativa, ¿sí? Velocidad negativa significa que va avanzando hacia abajo, que va cayendo hacia abajo, que va avanzando en el sentido negativo de las X. Y la posición respecto del tiempo dice que es 1 menos 1 medio de G por T cuadrado más H. ¿Qué es 1 medio? A ver, como T está al cuadrado, ya sabemos, y es lo que discutimos en la clase pasada, que Es una parábola. es una parábola con la Y como es rama, negativa, las ramas hacia abajo. las ramas son para abajo, exacto. Bien, y además tiene un corta con, recuerden que esta es la parábola tiene como ecuación A por X cuadrado más B por X más C. C es el corte con el eje Y, que es justamente H, o I0, dice acá. Acá dice I0, que es la altura donde parte. Debería haberle puesto H. Y además, como B es igual a 0 en esta ecuación, el vértice de la parábola es 0. Quiere decir que está centrada la parábola en el eje Y. Acá debería seguir así la parábola simétricamente con el eje Y. O sea que está bien, también corresponde. Parte corta al eje vertical, la corta en la altura I0 o H. Bien. Y llega, después de un tiempo que ya calculamos, este tiempo, esta distancia en tiempos, es el tiempo que demora en caer al piso, que habíamos calculado y lo acabo de borrar, que era raíz de 2h sobre g, ¿no es cierto? Bueno, entonces también los tres grafiquitos corresponden a las tres ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Yo no le puse h, acá debería haber puesto h en vez de I0, pero es lo mismo. I0 es la altura inicial desde donde se arroja la partícula en caída libre. Bueno. Vamos a poner h. Entonces, la ecuación número 2, más h. Entonces, la ecuación del sistema número 2 corresponde al conjunto de gráficos de la izquierda. Ahora hay que decidir cuál de los otros dos sistemas corresponden a cuáles de las ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de las dos puede ser, está bien, para cualquiera de los dos sistemas, quiero decir, están bien graficadas las aceleraciones, porque tenemos a G positiva respecto a mi sistema, ¿cierto? G está arriba del eje, por lo tanto, en estas dos, G es positiva. Bien, todavía no sabemos si es el sistema 1 o el sistema 2. En las dos, la velocidad es G por T. Es una recta con pendiente positiva que pasa por el origen. Perfecto. En las dos está bien. Para los dos está bien el grafiquito de la velocidad. Que son exactamente igual.
Pero acá hay que decidir, a ver, esta es una parábola con las ramas para arriba, que está centrada, que corta en el origen del sistema de coordenadas porque no tiene coeficiente C ni coeficiente B. El único que corta en el origen es este sistema, es este gráfico. Quiere decir que el sistema 1 corresponde al segundo grupo de gráficos. Y el sistema 2 debería corresponder al tercero. A ver si es cierto. Tenemos que es una parábola centrada en el eje, porque B vale 0, pero la posición inicial, o bien el coeficiente, el término independiente de la parábola, C es negativo, menos H. Entonces este justamente corta el menos H, la parábola, si yo la siguiera dibujando sería simétrica respecto del eje. Así que están correctos los gráficos de la segunda, del tercer sistema. ¿Bien? ¿Se entendió? Esto tienen que tenerlo bien en claro. Hay que saber, hay que entender bien este tipo de gráficos del movimiento rectilíneo y uniforme. Esto es como aprender a sumar en la primaria, ¿de acuerdo? No pueden olvidarse nunca del sistema, cómo son las ecuaciones de movimiento en un MRV y en un MRU, y cómo son los gráficos correspondientes a esas ecuaciones de movimiento. Y cuando plantean un problema de encuentro, tienen que poder graficar graficar las ecuaciones de movimiento de los dos móviles que se encuentran, para poder determinar gráficamente también el lugar o el punto o el tiempo en el que se encuentran. Recuerden que si tenemos dos móviles, uno con movimiento rectilíneo uniforme y otro con movimiento variado, entonces vamos a tener que el punto de encuentro va a ser la intersección entre una parábola y una función lineal, como lo hicimos en la clase pasada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo propio con un movimiento muy parecido a la caída libre, que es el tiro vertical. Y ya de entrada le estoy poniendo el dibujito, el grafiquito del tiro vertical. ¿A qué llamamos tiro vertical? Entonces pongamos acá, tiro vertical. Tiro vertical es justamente arrojar hacia arriba, perdón, estamos en la base y arrojamos una partícula de cualquier forma, una partícula puntual, por supuesto un cuerpo puntual, la arrojamos con velocidad inicial hacia arriba, V0. Entonces, sabemos por experiencia que esta partícula continúa su movimiento hasta que se le acaba la velocidad en algún punto, a alguna altura máxima, y luego vuelve a caer, ¿no es cierto? De eso se trata el tiro vertical. Y entonces el sistema de coordenadas que se elige para tiro vertical en general es uno solo, no se juega mucho con esto, pero podríamos jugar igual que lo hicimos con caída libre. El sistema de referencia que se pone siempre, que se elige, es justamente en la base donde parte la partícula hacia arriba con velocidad inicial, V0. Entonces el eje Y es este, y la aceleración de la gravedad G es hacia abajo. Por lo tanto, las ecuaciones del tiro vertical arrancan igual que arranca las ecuaciones de caída libre con el sistema que ponemos, con el sistema número 2 que elegimos en la base, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración es menos g. La velocidad es, bueno, menos g por t, aceleración por tiempo, más velocidad inicial. En este caso, ¿tengo velocidad inicial o no? Si no tuviera velocidad inicial, no tendría movimiento tiro vertical. Porque necesariamente para que se despegue de la Tierra necesito empujarla de alguna forma hacia arriba. Entonces la velocidad inicial es justamente uno de los datos del tiro vertical. V0 es la velocidad inicial y tiene que estar en las ecuaciones, en la ecuación de la velocidad.
Y por último, la posición respecto del tiempo es, igual que siempre, si tengo g por t acá, acá tengo un medio de g por t al cuadrado, más b0, repito esto, pero por t, más la posición inicial. Pero la posición inicial la elijo, porque este tiro vertical es desde la base. Como elijo mi sistema de coordenadas en la base, la posición inicial es igual a 0. Entonces I0 vale 0. Tengan cuidado porque uno podría plantear un tiro vertical a partir de un escalón de altura h, entonces sí tendrían posición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, para el tiro vertical con el sistema elegido desde donde se arroja la partícula hacia arriba, no hay posición inicial. Bien, y entonces observemos las ecuaciones correspondientes. La aceleración, acá no le puse, pero este es menos g. El eje está, el gráfico está debajo del eje, quiere decir que es negativo. La velocidad empieza en B0, empieza en un valor positivo, ¿no es cierto? Arranca positiva la velocidad, se le acaba la velocidad en algún punto, algún tiempo se le acaba la velocidad, o sea que en este tiempo la velocidad ha sido 0 cuando cortó con el eje. Este es el tiempo en el que alcanza la altura máxima, ¿no es cierto? El tiempo de la altura máxima es igual al tiempo que transcurre hasta que la partícula llega a su altura máxima, ¿no es cierto? Ese es el tiempo máximo. ¿Y ahí tendría velocidad 0 en el tiempo Entonces, máximo? ahí tiene velocidad 0, claro, ves que en el eje la función tiene su raíz, la función corta el eje, quiere decir que la función es 0 para el t de altura máxima. ¿De acuerdo? Ahí se hace 0 la velocidad. Y después, ¿qué pasa con la velocidad? Se hace negativa porque vuelve para abajo. Y vuelve justamente con las mismas, vuelve a pasar por las mismas velocidades con las que fue, nada más que negativas. Fíjense. Vuelve, y ahora las velocidades, como la pendiente es la misma, esta velocidad correspondiente a este tiempo va a ser igual a esta velocidad que está a la misma distancia del 0, o transcurrió el mismo tiempo, digamos, desde esta hasta esta. Es la misma velocidad, pero en módulo, pero con signo negativo. Quiere decir que la partícula está volviendo. Subió, llegó a su altura máxima, y ahora las velocidades se hicieron negativas, quiere decir que está bajando. Está bajando y llega ese movimiento a algún punto donde se termina, bien, donde se termina el movimiento, que es cuando llega al suelo nuevamente. Y por último, la posición respecto al tiempo es justamente una parábola con las ramas hacia abajo, porque la aceleración es negativa, B0 por t, y tenemos un vértice, tenemos un coeficiente B, el B de la parábola. Recuerden que el vértice de cualquier parábola, la x del vértice era menos B sobre 2 por A. Si hacemos eso, ¿cuánto nos da? B0 es el B, menos B sobre menos 2 por A, que es un medio de G. Se va el 1 medio, se va el menos y me queda B0 sobre G, el vértice de la parábola. Quiere decir que la X del vértice, la X del vértice, para no usar la regla, ahí estamos. Esta es la X del vértice, es justamente el punto donde alcanza, ¿sí? La X del vértice, bueno, la T del vértice, perdón, para no confundirnos. El tiempo T del vértice, fíjense, el tiempo del vértice, porque ya no tenemos coordenadas X, sino tenemos coordenadas T, el tiempo del vértice, tiempo donde la función tiene el vértice, justamente es el tiempo máximo. Este es el t del vértice, es justamente el tiempo en el que alcanza la altura máxima. ¿De acuerdo? Entonces, y en el tiempo que alcanza la altura máxima, fíjense que la posición I, esta posición, es máxima. Acá tengo la h máxima, esto, ahí está, esa es la coordenada h máxima. Bien,
Entonces, el tiempo, que es igual al tiempo máximo, que es el tiempo del vértice de la parábola, alcanza la altura máxima de la partícula. Y luego cae recorriendo, pasando por las mismas posiciones por las que ya pasó. Bien. En esta posición estuvo un tiempo T1, un tiempo T3, qué sé yo, T3 y T1. En T1 y en T3 pasó por las mismas posiciones. Y así igual con este y con este. Como la parábola es simétrica respecto al vértice, entonces siempre repite las posiciones. Cuando sube, quiere decir que al repetir, repite las posiciones, quiere decir que sube primero y después baja por el mismo lugar por donde subió. Es un movimiento. Sí, escucho. O sea que si nosotros quieren calcular, por ejemplo, la altura máxima, vamos a utilizar directamente la ecuación esa del tiempo vértice que dice usted. Vos sabés que se me corta el audio tuyo, no te escucho bien, no te entiendo la pregunta. Si querés escribir. A lo que voy es que si a nosotros nos quieren calcular, podemos utilizar directamente la velocidad inicial sobre g, o sea, esa ecuación que marca el máximo. Claro. Perdón, Fíjate, si vamos a hacerlo. Tiempo vértice, perdón. El tiempo del vértice es V0 sobre G, ¿no es cierto? Lo hicimos así y lo calculamos a partir de la parábola. Pero podríamos haber dicho, no, el tiempo máximo, lo puedo pensar de la siguiente forma. El tiempo máximo es el tiempo para el cual la velocidad se hace cero, ¿no es cierto? Tiempo en el que alcanza la altura máxima. Tiempo en el que alcanza, o para el cual alcanza, en el que alcanza la altura máxima. Bien, ese es el tiempo máximo. Es lo mismo que es equivalente al tiempo en el que se acaba, justo en el que se le acaba la velocidad. Tiempo que tarda en acabarse la velocidad. Tiempo que tarda en hacerse cero, hacerse igual a cero, la velocidad. ¿De acuerdo? Y entonces, si se hace cero la velocidad, podemos despejarlo de acá. Igualemos a cero. ¿Cómo despejamos el tiempo máximo si igualamos a cero? Vamos a copiar la ecuación esta acá. ¿Reemplazaríamos tiempo por cero, profe? ¿O? No, el tiempo no, la velocidad se hace cero. El tiempo es el tiempo en el que el tiempo es el tiempo máximo. Entiendo. Sí, el tiempo máximo el que está. Tal cual. Entonces uno que tendría que poner la velocidad correspondiente al tiempo máximo es igual a cero. Eso es lo que estamos diciendo. La función velocidad en el tiempo máximo es igual a cero. O sea, el tiempo máximo es la raíz de la función velocidad. O sea que al ser igual a cero, acá tengo menos g por tiempo máximo más v0. Y ahora despejamos tiempo máximo. Esto es negativo, pasa para el otro lado positivo y nos queda g por t máximo igual a v0. Y después t máximo es igual a v0 sobre g. Lo mismo que obtuvimos con el vértice de la parábola, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma calculamos el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Pero ¿cuánto valdrá la altura máxima? Ya tenemos una formulita, digamos. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Bien. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Si tenemos que este es el tiempo máximo, entonces, ¿cuál será la altura máxima? ¿Cómo podemos deducir la formulita que ustedes probablemente conozcan de la altura máxima? Puedo darle la Profe, ¿puedo volver un poquitito a otro lado porque quiero copiar? Recuerden que estoy grabando, que lo voy a subir a la clase, pero lo mismo, decime, ¿qué querés copiar? ¿Querés que corra para el otro lado del pizarrón? Claro, un poquitito nomás, ahí mismo. Bárbaro. ¿Acá?
Sí, profe, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esta altura máxima? La altura máxima justamente es la posición correspondiente al tiempo máximo o al tiempo del vértice. La altura máxima es la I evaluada en T máximo, que es justamente la I del vértice. Justamente la I del vértice de la parábola. Y entonces tenemos que evaluar la I en T máximo. ¿Cuánto valía I? Fíjense, no voy a correr porque no hace falta. I era 1/2, bueno, ya empecé mal. Vamos a hacer otra cosa. Entonces la I evaluada en T máximo es igual a menos 1/2 de G por T máximo al cuadrado. Pero T máximo es B0 sobre G, entonces ponemos B0 sobre G al cuadrado. Más B0 por T máximo, pero T máximo es B0 sobre G. ¿De acuerdo? Y de T máximo, ¿qué era? La altura máxima. Entonces, bueno, no lo voy a borrar. Voy a dejarlo así. Y esto es igual a H máximo. Bueno, entonces resolvamos un poquito acá. A ver, ¿qué nos queda? Menos 1/2 de G, fíjense que la G se simplifica. A ver, lo hagamos 1/2 menos 1/2. Acá tengo G. Acá tengo B0 cuadrado sobre G cuadrado distribuyendo el cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, una de las G esta se va con esta, y de este otro lado me queda B0 por B0, B0 al cuadrado sobre G. Entonces, si se fue esta G, la saco, le saco el cuadrado, y entonces me queda menos 1/2 de B0 cuadrado sobre G más 1, le pongo el 1 para exagerar, 1 por B0 cuadrado sobre G. Si a 1 le resto 1/2, ¿cuánto me queda? Si a 1 le resto 1/2, me queda 1/2. Quiere decir que la respuesta es que la altura máxima es B0 cuadrado por 1/2 o 2G, como quieran, positivo. ¿Está? Entonces, H máximo, voy a ponerlo acá, la altura máxima es igual a 1/2, si quieren, B0 cuadrado sobre G. Ahí tenemos entonces la formulita para la altura máxima. ¿Bien? Así que tenemos el tiempo en el que llega a la altura máxima, que es el mismo tiempo en el que se le acaba la velocidad, y el valor de la altura máxima. Formulita deducida, por eso no les hace falta acordarse de nada de memoria. Solamente tienen que saber que las ecuaciones de movimiento son estas. Y a partir de las ecuaciones de movimiento pueden deducir todo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Si no tienen más preguntas, pasamos... Profe, ¿puede dejarlo ahí un...? Ah, no. Esperado, ahí. Ahí, lo dejamos. Dale. Lo que vamos a hacer ahora va a ser agregarle una dimensión a nuestro movimiento. Hasta ahora todos estos movimientos que venimos viendo son movimientos en una dimensión. Ponemos el eje de los tiempos y nuestros dibujitos, nuestros gráficos parecen en 2 dimensiones, pero lo que sabemos es que se mueven. Nuestros cuerpos se mueven siempre sobre el eje Y o sobre el eje X, de acuerdo si el movimiento es vertical o horizontal, nada más. Pero siempre se mueven en una dimensión hasta ahora. Lo que vamos a comenzar a ver es los movimientos en 2 dimensiones. Y vamos a ver 2 movimientos en 2 dimensiones. El que se llama, o el que llamamos tiro oblicuo, y el movimiento circular. ¿Está? Entonces arrancamos, y este es el grafiquito para el tiro oblicuo. ¿Por qué tenemos el grafiquito ese? A ver, ¿qué es este grafiquito? Fíjense que las coordenadas que tenemos son X e Y, ya no están los tiempos. No tengo el tiempo de coordenadas, ¿cierto? Y cuando teníamos un grafiquito Y de X, bien, ¿cómo se llamaba este gráfico, este dibujito? ¿Cómo se llamaba?
¿cómo le llamamos a la sucesión? Porque esto es justamente una sucesión de posiciones del cuerpo, ¿no es cierto? De la partícula. La partícula arranca. ¿De qué se trata el tiro oblicuo? Tenemos una partícula en el origen de nuestro sistema de coordenadas y le damos una velocidad inicial que tiene componentes X y componente Y. Una velocidad inicial que es inclinada, ¿no es cierto? Que la inclinamos con un ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces la arrojamos. Si arrojamos una partícula de esta forma, no solamente se va a mover en el eje Y vertical, sino se va a mover en el eje horizontal. Bien, y va a realizar, como ya veremos, un movimiento de tipo parabólico. Entonces, esta línea curva, esta parábola, es la sucesión de posiciones de la partícula respecto de posiciones de la partícula. Es la sucesión de las posiciones que va tomando la partícula a medida que transcurre el tiempo. Y las posiciones son justamente, vamos a agarrar la regla, y vamos a trazar, vamos a dibujar algunos vectores de posición para nuestra partícula, ¿no? Fíjense, acá tengo, vamos a poner ahí, el primer vector de posición. Ahí tenemos un vector de posición en azul. Vector de posición, tuk, primer vector de posición, después le hacemos la puntita. Otro vector de posición un poquito más allá. Justamente lo vamos a poner en el punto donde alcanza la altura máxima. Ahí. Otro vector de posición, que es otra de las posiciones que toma la partícula. Bien. Después, otro vector de posición más allá, de cualquiera. Otro vector de posición. Quiere decir que nuestra partícula en el tiro oblicuo, vamos a guardarla ahora, toma esa sucesión de posiciones que se ven como una parábola en el espacio, digamos, en el plano en este caso. Este es el vector de posición R1, si quieren. R1, porque este es el puntito 1. Este, punto máximo, el vector de posición R2. Este, vector de posición R3. Cada vector de posición, entonces le pongamos a esto el título tiro oblicuo. Oblicuo. Bien. El vector de posición R1 tendrá coordenadas x1 y coordenada y1, ¿no es cierto? Cada posición ahora de la partícula tiene dos coordenadas. Por eso son movimientos en dos dimensiones. X1, y1 es un vector la posición de la partícula. Antes era solamente en uno de los ejes, así que no le poníamos la flechita de vector. En general, cualquier posición de la partícula R va a estar indicada por las dos coordenadas de ese vector de posición, X e Y. Y cada una de esas coordenadas, X e Y, depende del tiempo. Así que X va a depender del tiempo, va a ser una función del tiempo, e Y va a ser otra función del tiempo. ¿De acuerdo? Fíjense, estamos lanzando nuestro cuerpo con una velocidad inicial. Digamos, por esto es un movimiento en dos dimensiones. No vemos el eje de los tiempos ahora. Vamos a borrar un poquito esto. Voy a poner con rojo. La velocidad inicial nuestra es una velocidad que tiene dos componentes también. La componente horizontal V0x y la componente vertical V0y. Así que la velocidad es otro dato del movimiento vertical, del movimiento en tiro oblicuo, y tiene las dos coordenadas V0x y V0y. ¿Estamos? V0x y V0y, seguimos acá, para no pisarme con los dibujitos de abajo. V0x
es igual al módulo B0 de la velocidad por el coseno de θ. Y B0i es el módulo de la velocidad por el seno de θ. ¿Está? Esa es nuestra velocidad inicial. Entonces, nuestro movimiento entonces se desarrolla por esta sucesión de puntos a lo largo de una parábola. ¿Cómo se llamaba la sucesión de puntos o la sucesión de posiciones de la partícula a lo largo del movimiento? Tenía un nombre y lo dijimos en una de las clases, en la clase pasada, no, en la anterior, se llama Trayectoria. Exactamente. No se olviden de esa palabra, por favor. Se llama trayectoria. La trayectoria es lo que vemos que realiza la partícula si le pusiéramos, por ejemplo, un chorro mientras se mueve, ¿sí? Como un avión a chorro. Si se trata de un movimiento rectilíneo, solamente en una dimensión, entonces tenemos una hormiga, tenemos algún móvil, algún cuerpo que se mueve en una dimensión, en una línea, ¿sí? Si dejara un chorrito o si dejara alguna huella, entonces, si fuera una hormiga la que camina por esta recta, en el movimiento rectilíneo, entonces, si dejara huella, entonces veríamos la huella que va hacia arriba, supóngase que vuelve. Veríamos la huella, y esa huella que deja es la trayectoria del cuerpo en una dimensión. En dos dimensiones, la huella toma una forma un poquito más divertida, un poquito más interesante que en una dimensión, porque tenemos más posibilidades. Este movimiento, esta huella, esta trayectoria es parabólica, pero el movimiento que vamos a ver próximamente va a ser el movimiento circular. Y si el movimiento es circular, ¿cuál es la huella que deja? ¿Cuál es la trayectoria en el movimiento circular? Un círculo, ¿claro? No voy a dibujar un círculo porque no me va a salir ahora, pero la trayectoria en un movimiento circular es justamente un círculo. Y tenemos infinitas trayectorias posibles en el plano, que son movimientos en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Pero por ahora nos vamos a concentrar en nuestro movimiento de tiro oblicuo, que tiene una trayectoria, como vamos a ver, y como acá el dibujo lo indica, una trayectoria parabólica. A ver, ya vamos a llegar, entonces lo último que vamos a ver va a ser la ecuación de la trayectoria, y ahí vamos a demostrar que la trayectoria es parabólica. ¿Qué otra cosa deberíamos recordar de nuestro movimiento, de nuestras trayectorias en general? Tenemos los vectores de posición, que acabo de borrar en parte, ¿no es cierto? Que sabemos que son las posiciones a partir del origen de nuestro sistema de coordenadas. ¿Y cómo son las velocidades para cada uno de esos puntos respecto de la trayectoria? ¿Qué habíamos dicho de la velocidad? En general, habíamos dicho que, perdón, la velocidad, el vector velocidad, era la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? La derivada o la variación de los desplazamientos, digo, el cociente de un desplazamiento infinitesimal respecto del tiempo. Y esto daba lugar a que el vector velocidad fuera de qué forma respecto de la trayectoria. Tangente, ¿se acuerdan? Lo que era tangente. La velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Qué significa que es tangente? Bueno, justamente, vamos a agarrar la regla en todo caso para hacerlo bien. Un vector tangente a la trayectoria es un vector que corta la trayectoria en un solo puntito. Un vector, sí. Una línea, una tangente a la trayectoria no puede ser esta, por ejemplo. Si yo trazo una línea ahí, me da una línea secante a la trayectoria porque la corta en dos puntos. Para que sea tangente, tiene que cortar justo en un solo puntito. Quiere decir que tiene que pasar rasante, digamos, a la trayectoria del dibujo. Entonces, una velocidad, pues si yo quiero dibujar la velocidad, ¿sí? Sobre la trayectoria de un movimiento, tengo que tratar de trazar una tangente, un vector tangente a la trayectoria, ¿no es cierto? Un vector que corte, o que sea paralelo a una línea que corte en un solo punto a la trayectoria. Entonces esa sería la velocidad
en el punto 1. ¿Cuál sería la velocidad en el punto 2? ¿Cómo sería la tangente a la trayectoria en el punto 2? Ahí vamos a poner, a ver. Justamente en el punto 2, la velocidad se hace completamente horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué se hace horizontal en el punto 2? Porque es el punto máximo. Porque es el punto de altura máxima, entonces se le acaba la propulsión hacia arriba. Pero hacia el costado sigue. Nunca se le acaba la velocidad en total. Se le acaba la velocidad hacia arriba, por eso empieza a caer, pero hacia el costado sigue avanzando, ¿no es cierto? Entonces, por eso, la velocidad 2 solamente tiene componente X, no tiene componente Y. Tiene velocidad 2X tiene, y componente en Y no tiene, porque se le acabó la velocidad en Y, al igual que ocurrió en el tiro vertical. Se le acaba la velocidad en Y y empieza a caer. Se le acaba la velocidad en Y y empieza a caer, pero la velocidad en X no se acaba nunca, por lo tanto sigue avanzando. Sigue avanzando hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Cómo sería la velocidad en el punto 3? Vamos de nuevo con la reglita. Tracemos otra tangente a la trayectoria en el punto 3. ¿Cómo se trazaría lo más tangente posible? Algo así sería, ¿no es cierto? Entonces, trazamos un vector tangente justo a partir de R3, ¿no es cierto? Trazamos un vector tangente, no estoy haciéndolo a escala ni nada a la velocidad. Estoy tirando vectores, pero en lo que estoy poniendo énfasis en que el vector velocidad es tangente a la trayectoria. No se olviden de eso. Acá tenemos entonces tres vectores de posición y 3 vectores velocidad en nuestra trayectoria del tiro oblicuo. Vayamos entonces al tiro oblicuo propiamente dicho. ¿Qué pasa en el tiro oblicuo? Estamos diciendo que a lo largo del eje X no se le acaba la velocidad nunca, pero a lo largo del eje Y sí se le acaba. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué ocurre eso? Voy a borrar esto. Fíjense. A lo largo del eje Y, ¿qué pasa con el eje Y? Para el movimiento, recuerden, nuestro cuerpo se va a mover en el eje Y y en el eje X. Vamos a separar el movimiento en el eje Y y el movimiento en el eje X. Ambos dependen del tiempo. En el eje Y, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de movimiento hará en el eje Y? Fíjense que está sometido a la aceleración de la gravedad en el eje Y. Por lo tanto, en el eje Y voy a tener un movimiento variado. En el eje Y voy a tener un MRV, un movimiento variado. Y en el eje X no hay aceleración, no hay nada que cambie la velocidad. Si no estamos considerando el vacío, no estamos considerando ningún tipo de fricción, como podría ser con el aire. Entonces, en el eje X no hay aceleración de ningún tipo. Entonces, en el eje X realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo variado en el eje Y, rectilíneo uniforme en el eje X. Y cuando componemos los dos movimientos, se transforman en una parábola. Ya vamos a ver. Entonces, la composición de un movimiento variado con un movimiento uniforme hace que su trayectoria sea una parábola. Si realiza un movimiento variado en Y, ¿cómo serían las ecuaciones en Y? Bueno, vamos a correr esto, dibujito, no sé si lo vamos a usar, pero ¿cuáles serían las ecuaciones en Y? ¿Ya las conocen? Las ecuaciones en Y serían iguales que las ecuaciones del tiro vertical en el eje Y y en el eje X. ¿Cierto? Vamos a separar el eje Y con el eje X. Ya me está gustando utilizar la regla además.
Vamos a separar el eje Y con el eje X. Ahí está. Separamos. Entonces, en el eje Y dijimos que teníamos un MR variado. Y en el eje X tenemos un movimiento uniforme. Si es variado, ¿cuánto vale la aceleración? Menos G. Recuerden que estamos poniendo en este puntito nuestro sistema de coordenadas. La velocidad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? La velocidad, perdón, vamos a hacer una aclaración. La aceleración en la coordenada Y. La velocidad en la dirección Y. Menos G por el tiempo, más la velocidad inicial. ¿Cuál de las velocidades iniciales tenemos que considerar? La velocidad inicial en la dirección Y. V0 y I. Y la posición, en función del tiempo, que es la I de t, es menos un medio de G por t cuadrado, más V0i por t. Son las mismas ecuaciones que la del tiro vertical. ¿Y qué posición inicial tiene? 0, así que no le ponemos más nada. Nada más que, son las mismas ecuaciones que las del tiro vertical, nada más que la velocidad inicial es la componente V0i. Y entonces van a encontrar ustedes también escritas estas ecuaciones de esta forma. En vez de V0i, voy a volver a escribirlas. Así, a ver. Bueno. Vamos a volver a escribir la velocidad y la vamos a volver a escribir. O la ponemos así o la ponemos con el seno. La velocidad en I es menos G por T. V0i sería V0 por el seno del ángulo θ. Por el seno del ángulo θ. Y la posición I, como habíamos dicho recién, es menos un medio de G por T cuadrado más V0i por el tiempo, o bien la ponemos con el seno, menos un medio de G por T cuadrado más módulo por el seno de θ por el tiempo. Cualquiera de las dos formas la van a encontrar. Y en la dirección X, que siempre está avanzando, nunca se detiene, por eso realiza el movimiento en X también, la aceleración en X vale 0. No tenemos aceleración en Y. La velocidad en X entonces es constante. ¿Cuál va a ser la velocidad en X? V0x, o bien V0 por el coseno de θ. Y la posición X de t, ¿cuál va a ser? V0x por el tiempo más la posición inicial, que es igual a 0. ¿Está? V0x quedó medio borrada la X, hacemos V0x por el tiempo más la posición inicial, que es 0. En vez de poner V0x, podemos poner x igual a V0 por el coseno del ángulo θ por el tiempo. Entonces tenemos estas dos ecuaciones de movimiento. Para un solo movimiento hay dos ecuaciones, dos pares, la del eje X y la del eje Y. Una que es un movimiento sin aceleración y la otra con la aceleración de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero bueno, hay muchas cosas interesantes que podemos sacar de acá, por supuesto. Pero para terminar con las ecuaciones y después de hacer las deducciones correspondientes, fíjense que vamos a tomar estas dos. Esta ecuación. No, esta no. Bueno, vamos a tomar esta ecuación. De esta ecuación, acá hay una T que me falta. De esta ecuación, vamos a despejar el tiempo. Despejemos el tiempo de esta ecuación. Tiempo igual a X dividido V0X. ¿No es cierto? Y ahora reemplacemos el tiempo, en la ecuación de la posición en Y. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo?
Y si reemplazo el tiempo, ¿qué me queda? Y, voy a poner esta, ¿no es cierto? Y es igual a menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado más, perdón, ya me confundí. ¿El tiempo cuál es? En vez de poner tiempo cuadrado, voy a poner x sobre b0x. Entonces, x sobre b0x al cuadrado. Más b0i por el tiempo, que es x sobre b0x. Ajá, y fíjense qué pasó. Reemplacé el tiempo y me quedó una función y de x, ¿no es cierto? Una función y de x. Justamente esta es la ecuación de la trayectoria. Es una función y de x. ¿Y cómo va? ¿Cómo es la dependencia con x? Al cuadrado. Entonces esta es justamente una parábola con las ramas para abajo, ¿no es cierto? Esta es una parábola con las ramas para abajo que termina, que tiene una de las raíces en el 0, 0. Porque para x igual a 0, y vale 0, ¿no es cierto? Y esa es la primera de las raíces. De la primera de las raíces de la trayectoria. La otra de las raíces de la trayectoria es esta, ¿cierto? El otro corte con el eje de las X es esa, y la otra raíz, y ese me va a dar lo que llamamos el alcance de nuestro disparo. Bueno, pero entonces acá tenemos, en bruto, digamos, la ecuación de la trayectoria. ¿Está? Bueno, no se me quiere ir acá. Tenemos la ecuación de la trayectoria. Podemos sacarle punta a la ecuación de la trayectoria para ver, para dejar un poquito más en evidencia que se trata de una parábola con la rama para abajo, qué sé yo. Podríamos poner menos 1/2 de g sobre b0x al cuadrado por x cuadrado. Entonces, este es el coeficiente a de la parábola. Más b0i sobre b0x por x. Ahí tenemos la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? Ecuación de la trayectoria. Que también está en el apunte de prácticos al principio. Ecuación de la trayectoria. Podemos expresar la ecuación de la trayectoria en términos del ángulo θ y del módulo de la velocidad, no de sus componentes. Entonces, la podemos escribir a la trayectoria y de x como menos 1/2 de g. En vez de b0x cuadrado voy a poner sobre b0 por el coseno de θ al cuadrado por x al cuadrado. B0i sobre B0x, ¿qué es? B0 por el seno sobre B0 por el coseno de θ por x. Se simplifican los B0 y me queda seno sobre coseno de θ, y eso es igual a Tangente. tangente. Entonces, borramos así para no escribir de nuevo. Y entonces acá tenemos otra expresión para la trayectoria, que es la tangente de θ por x. ¿De acuerdo? Bueno, lo puse en negro en vez de ponerlo en rojo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un menos 1/2 de g sobre b0 coseno θ cuadrado por x más tangente de θ. Y entonces este es nuestro coeficiente a de la parábola y este es el coeficiente b. ¿Bien? Esa es la ecuación de la trayectoria. Bien, ¿qué podemos decir entonces de nuestro movimiento, de nuestro tiro oblicuo? Acá tenemos el problemita que vamos a hacer en un rato, si me da el tiempo. ¿Qué podemos calcular a partir de las ecuaciones de nuestro tiro oblicuo? De la ecuación de la trayectoria, entonces, esta es otra forma de la trayectoria. ¿Qué podríamos deducir a partir de la ecuación del tiro oblicuo? Bueno, en principio la altura máxima. De nuevo, ¿cómo calculo la altura máxima? Y voy a hacer lo mismo que hicimos para el tiro vertical. H máxima es justamente la altura para la cual se acaba la velocidad en I. H máxima es tal que altura
para la cual la velocidad en i es igual a 0. Y entonces, si la velocidad en i es igual a 0, ¿cuál era la velocidad en i? La ecuación para la velocidad en i, menos g por t más b0i. Y de acá despejamos t, que era la t del vértice, ¿se acuerdan? La t máxima, si quieren, t máxima le pongamos. La t máxima es igual a b0i, no me queda todavía, es igual a b0i sobre g. O bien, b0 por el seno de θ sobre g. No es exactamente igual a la del tiro vertical, porque aparece el seno de θ. Tengo que tener en cuenta que para alcanzar la altura máxima se tiene que acabar la velocidad de i. Por eso va b0i nomás. Ojo con eso. Y entonces, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad, nuestro vector velocidad, para el t máximo. Nuestro vector velocidad tiene dos componentes, sabemos la Vx y la Vi. La Vi en t máximo vale 0, pero la Vx no se acaba nunca y siempre es B0x, o bien B0 por el coseno de θ. Quiere decir que nuestra velocidad máxima, nuestra velocidad en el tiempo máximo, que es el vértice justamente de la parábola de la trayectoria, va a ser un vector que tiene como componentes B0 coseno de θ, 0, ¿no es cierto? Ese es nuestro vector T máximo, que es este justamente el que acabamos de dibujar acá, fíjense, el que dibujamos. No. 0, ¿por qué? Este, el vector B2, que es el que era horizontal, porque justo se le había acabado la velocidad horizontal, la velocidad vertical, tiene una componente en X y una componente en Y igual a 0. La componente en X, ¿cuál era? B0X, o sea, B0 por el coseno de θ, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Bárbaro. Entonces tenemos la velocidad. No se acaba nunca la velocidad. Entonces, nunca es 0 la velocidad en un tiro oblicuo. Porque es muy común hacer la preguntita, ¿la velocidad en el punto de la altura máxima es igual a 0? Sí, dicen todo, porque se confunde con el movimiento de una dimensión, con el tiro vertical. Así que por favor, presten atención por si aparece alguna pregunta capciosa. ¿Qué no es tan capciosa? Está preguntando, preste atención al movimiento tiro oblicuo. Bueno, ya calculamos la altura para la cual entonces se acaba la velocidad en i, que es la altura máxima. ¿Cuál será la posición, la altura máxima? ¿Cómo calculamos h máximo? De nuevo, h máxima la calculo reemplazando el tiempo máximo en i. Es i de t máximo. Y de t máximo hacemos la misma cuantita, entonces menos 1/2 de g por t, bla, 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 bla. ¿Y cuánto daba eso? Y de t máximo daba 1/2 de b0, pero ahora es b0i, sobre g. Sí, que no me confundí. b0i sobre g, b0i cuadrado. b0 cuadrado sobre g. A ver. Chequemos el resultado. Hicimos acá. Allá. B0 cuadrado sobre g, ¿no es cierto? 1/2 de B0 cuadrado sobre g. Estaba bien. Para no volver a hacer la cuantita, digamos, de ustedes. Pero no es el B0 el módulo de la velocidad, sino es la componente vertical de la velocidad. O sea que es 1/2 de B0 cuadrado por el seno cuadrado de θ sobre g. Esa es la altura máxima a la que llega nuestra partícula. Otro dato interesante del modelo del tiro oblicuo es cuál es el alcance. ¿Hasta dónde llega en la dirección X? ¿Cuál es el alcance? Alcance del tiro oblicuo.
alcance es la X máxima. Es la posición X más grande. ¿Cómo calcularemos la X máxima? ¿Cómo calcularemos la X máxima? Fíjense, es el punto donde se anula la altura. ¿Sí? ¿En qué puntos la altura de nuestro movimiento vale 0? En el punto inicial, de donde parte el El movimiento. inicial y el final. Y el final, entonces el final me da justamente el alcance. La posición final, si calculo la X para el tiempo final, la X del tiempo final es entonces la posición o el alcance. Esta distancia, que voy a marcar con la regla para que me salga bien, 0, esta distancia, azul, la distancia que va desde el punto máximo al punto del comienzo del movimiento, esta distancia, desde acá hasta acá, se llama alcance. O X máximo. ¿Bien? ¿Cómo calculamos el X máximo? Bueno, podemos hacer uso, en vez de... Hay varias formas de hacerlo. La más rápida es utilizar la ecuación de la trayectoria. ¿Por qué? Con la ecuación de la trayectoria, a ver, copiemos la ecuación de la trayectoria. La primera, no la que tenga la tangente, no la que tiene la tangente, sino esta. Menos 1/2 de G, ¿recuerdan esa? Bueno, la pongamos. Y de X igual a menos 1/2 de G sobre B0X al cuadrado por X al cuadrado más B0Y sobre B0X por X. Esa es la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? Que es una parábola con dos raíces. Si ustedes acá utilizan Bhaskara, pueden despejar los dos puntos donde Y se hace 0. Y entonces uno de ellos va a ser 0 y el otro va a ser el alcance, el X máximo, ¿no es cierto? Tiene dos raíces. Y en este tipo de cuadráticas, que no tiene término independiente, es fácil despejar las raíces porque sacamos factor común X. Si sacamos factor común X tenemos menos 1/2 de G sobre B0X al cuadrado por X más B0Y sobre B0X. Sacamos factor común, ¿no es cierto? Igualamos a 0 para calcularle las raíces a nuestra parábola de trayectoria. La parábola de trayectoria es el dibujito que hicimos allá arriba, ¿no es cierto? Que tiene dos cortes con el eje X. Uno de los cortes es igual a 0. Para X igual a 0, este producto se anula. ¿Y para qué valor de X se anulará este otro producto? ¿Para qué valor de X se anulará el producto? Justamente este valor de X es el valor de X máximo. Y es muy fácil de despejar porque es una ecuación simple. Fíjense, el X máximo menos 1/2 de G sobre B0X cuadrado por X máximo más B0Y sobre B0X es igual a 0. ¿No es cierto? Así despejamos. Igualando a 0 ese paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, igualando a 0 el paréntesis, nos queda de este lado B0Y sobre B0X. Y de este otro, 1/2, paso sumando, ¿no es cierto? G sobre B0X al cuadrado por X máximo. Ahora paso multiplicando la X, o si quieren, simplifican una de estas X con esta, o la pasan multiplicando. Entonces nos queda X máximo igual
Este 2 pasa multiplicando. Nos queda B0i, que el 2 pasa multiplicando a B0i, y este B0x que nos quedó pasa multiplicando también. B0x, y la g pasa dividiendo sobre g. Este es el alcance, esta es la formulita del alcance, 2B0x por B0i sobre g. Y si lo ponemos en términos del seno y del coseno, nos queda 2 por el módulo del vector velocidad por el seno de θ por el coseno de θ sobre g. Y para aquellos a los que les gusta la trigonometría, recuerden que 2 por seno de θ por coseno de θ, eso es igual a B0 cuadrado por el seno de 2θ dividido g. Bueno, pero esta está bien, digamos, esa formulita está lista. Entonces calculamos el alcance, x máximo o alcance, con esa formulita. Entonces no hace falta que se acuerden de memoria de la formulita del alcance. La pueden deducir. Igualan la trayectoria a 0 y despejan la raíz que no es igual a 0. ¿Ah? Simplemente eso. Bueno, si yo me pongo a hacer el problemita este que tenía pensado hacer, nos vamos a demorar un poquito. Pero fíjense, una cosa más, el grafiquito que yo... El alcance, ya que vimos alcance recién, el alcance depende del ángulo de salida. Fíjense, en la trayectoria verdecita, este 15 es el ángulo con el que se arrojó la partícula. Y llegó a 125 metros. Aumenté el ángulo de salida, le di 30 grados y llegó a 225 por ahí metros. Cuando le di 45 grados, llegó a más de 250 metros. Cuando aumenté a 60 grados, volvió para atrás. No alcanzó tanta distancia, y cuando le di 75, tampoco alcanzó tanta distancia. Quiere decir que para lograr el máximo alcance, la inclinación debe ser de 45 grados. ¿Tá? Esto ocurre por una velocidad inicial de módulos de 50 metros sobre segundo, pero ocurre, lo pueden demostrar en general para cualquier módulo de la velocidad. El alcance máximo está dado para un ángulo de 45 grados. Esa cuenta se podría hacer x máximo, tenemos acá, hemos despejado acá x máximo. B0, este es igual a x máximo, ¿cierto? O el alcance. Esta es una función, fíjense, B0 es una constante, G es una constante, pero si variamos el ángulo θ, x máximo va tomando distintos valores. Entonces uno podría, todavía no saben derivar, pero uno podría maximizar esta función. ¿Para qué valor de θ el alcance es mayor? Bien, entonces el problemita lo van a poder hacer cuando sepan derivar. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Dejamos el problema para la clase que viene. ¿Qué va a ser el problema número? Bueno, es otro. Bueno, no lo tengo. Profe, ¿nos puede mostrar el problema así lo vamos leyendo ya para la clase ya más o menos tenerlo visto? Pizarra. El problema es, si lo encuentro, acá está. 7, es el problema 7 de la guía que tienen impresa, ustedes lo saqué de ahí yo. 7 de, bueno, ya se van a dar cuenta cuál es, no sé qué página es. Tenemos este dibujito, que tiran un proyectil, pero se acaba el piso ahí y sigue para abajo, ¿no es cierto? Entonces, lo vamos a utilizar en la clase que viene si no lo hacen en el práctico. Si lo hacen en el práctico, se ahí modelar. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna? Mi cabeza explota, profe. Ah, bueno. Mucho coseno, mucho seno. Bueno, pero ahí lo tienen para masticarlo. Nos vemos entonces, si no hay más preguntas. Profe, nos vemos. Ah, todo bien, profe. Nos vemos, Bueno, profe. nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Nos vemos, profe. Luego.